fíjense que mi computadora no está agarrando el Meet, entonces entré en el teléfono y tengo conectado el usuario en la computadora. Bueno, voy a tratar de ver cómo lo arreglo. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la clase. Disculpen por la tardanza. Voy a compartir pantalla desde la computadora. Solo me falta algo. Solo para mientras, si pueden ir buscando su ley electoral y ¿cómo es? La ley del organismo ejecutivo. Por favor, pueden empezar a prepararla y la constitución. Vamos a utilizar la constitución y la ley del organismo ejecutivo mientras yo logro compartir aquí pantalla. Vamos a abrir la otra. Aquí está. Muy bien, vamos a iniciar. Solo me dicen si se logra ver la pantalla. Sí, licenciado, se logra ver bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a... estas son las leyes que vamos a utilizar en este semestre para que puedan anotarlas o tomar una captura. Igual yo se las voy a mandar, pero solo es para que la tengan ahí a la mano, si no se me está olvidando presentárselas. Entonces, básicamente, estas son las leyes que vamos a utilizar en este semestre. La Constitución, la Ley del Organismo Ejecutivo, que de hecho la vamos a ver hoy, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal, Ley de Expropiación, Ley de Extinción de Dominio, Ley de Contrataciones del Estado y Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, esas son las leyes que vamos a utilizar. El año pasado no me dio tiempo de utilizar las últimas leyes, entonces yo creo que este semestre sí nos va a dar chance, entonces, para que ustedes pues lo tomen en cuenta. Lo tomen en cuenta. Ahí está. Lo tomen muy en cuenta. Preparar la ley del Ejecutivo y la Constitución. Y voy a dejar de compartir esta presentación porque la presentación es de las clases anteriores. Las clases ya pasaron, entonces voy a compartir pantalla de la clase de hoy, que es la clase 3. Solo anuncios publicitarios, dirían. Fíjense que de empezar a entrar en el tema, también tengo otra información que darles. Fíjense que en las clases virtuales, yo lo que hago es que yo tengo el acceso a cuántos estudiantes tengo. En este caso, pues, si no estoy mal, son como 100 alumnos. Entonces, lo que yo hago es que voy a bajar el correo de todos, el correo que está en el sistema. Entonces, cuando ustedes van a ver que hay un apartado de datos. Y en ese apartado de datos, ustedes tienen que actualizar su correo electrónico, porque ese correo electrónico que está en el apartado de datos donde ustedes asignan cursos, ahí hay un apartado de actualización de datos. Este correo me aparece a mí en mi sistema de docente. Yo lo que voy a hacer es que voy a descargar esos correos y les voy a mandar invitación a su correo. Entonces ya no hay necesidad de que estemos aceptando, porque el problema es de que si yo me pongo a aceptar a todos durante la clase, empieza a interrumpir la clase. Entonces, por favor, actualizar su correo, porque la invitación de la clase les va a llegar a su correo que ustedes tengan registrado en el sistema de la facultad.
ya que yo tengo acceso a esos correos. No se va a permitir el ingreso a nadie que use otro correo, entonces ya solo lo que tienen que hacer es entrar a Google Calendario. Cuando entren al Google Calendario, ustedes van a ver ahí que va a aparecer la clase, entonces tienen que darle solo ingresar y automáticamente ingresan a la sala de clase, ya no tienen que estar mandando solicitud para ser aceptados. Pues así es como va a funcionar, así es como se van a impartir las clases virtuales. Los que no van a utilizar sus datos acá, ya sea con Zeus o con Lucía, pueden hablar a ellos para que puedan ustedes actualizar con su correo para la clase y no tengan que estar aceptando, básicamente. Entonces, esas serían como las instrucciones para las clases virtuales. A su correo va a llegar la invitación y ustedes tienen que ingresar a lo que es la clase directamente, ya no estar pidiendo una duda con relación al correo para poder ver ustedes pregunto, ¿alguien tiene una duda? No, licenciada. Sí, así estamos trabajando más. Solo que ahorita voy a ver cuando 99 alumnos tengo registrados. También les voy a mandar ahorita, también voy a mandar el reporte de quienes están inscritos, por si alguno tiene algún tipo de problema de asignación. Eso te lo voy a mandar a través de ella de una vez, no se me va a olvidar. Y se lo voy a mandar ahorita. Administrativo 2026. Lo voy a mandar mejor de obviamente pues tendría el control académico para poder solventar su situación. Y otra cosa, les estoy mandando esto porque, ojo, instrucciones, los que estuvieron conmigo saben que a mí me gusta que tengan la clave en examen. Entonces, este tipo de listados sirve para que ustedes aprendan su clave. Lógicamente, ahorita pues todavía no es necesario que se la aprendan porque todavía pueden faltar algunos estudiantes que estén en trámites de cambio de sección o pues no sé, ¿verdad? O sea, entonces ahorita no se nos aprende, solo este primer listado solo es para que ustedes verifiquen sus datos y que estén inscritos o asignados a nuestra sección. Entonces ya les mandé ahí, se les va a trasladar, verifiquen bien sus datos si están ahí y automáticamente, como les decía, en un segundo tengo un problema con... no se ha actualizado el correo, entonces hagamos algo mejor hagamos algo, voy a por el tema del correo. Fíjense que estoy viendo que no está actualizado y se está actualizando el tema de los correos. Tenemos que hacer un Google Form. Entonces les vamos a mandar un formulario para que puedan mandar su correo. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a extraer de ahí el correo para poder darle la dirección, hagámoslo de esta forma. Entonces, Lucía y Zeus, le voy a favor de hacer este formulario para poder escribir su correo. Y también otro tema importante, la asistencia virtual. Se va a pasar 10 minutos antes de finalizar la clase para que puedan llenar el formulario de asistencia de clase virtual. Como les explicaba en la primera clase, vamos a tomar mucho en cuenta la asistencia de lo que es el formulario de asistencia para que puedan
avisos previos, van a llenar un formulario de asistencia hoy y van a llenar un formulario con su correo electrónico que van a utilizar en la clase. Entonces, ahora sí, si alguna otra duda, igual cualquier cosa ahí con auxiliar ahora sí vamos a dar inicio porque ya vamos algo retrasados. Vamos a comenzar. Ahora sí, por favor, su ley del organismo ejecutivo y vamos ahora sí a entrar en materia. Recuerden que en la clase anterior di una introducción, o sí vimos casi que los temas más con relación a la presidencia, pero ahora vamos a ver un poquito más detallados y un poquito más profundos los temas. Vamos a ver la que es el organismo ejecutivo, que es uno de los tres grandes organismos del Estado. Y entonces, para recapitular o retroalimentar la clase anterior, vimos lo que era la administración central de Guatemala. La administración central engloba todo lo que es el organismo ejecutivo y toda su estructura. Y el organismo ejecutivo, pues como ustedes saben, es uno de los órganos del Estado que se encarga de la administración pública y de la prestación de servicios públicos, que fue todo lo que vimos en el semestre anterior. Dijimos que la administración pública se basa, o su objetivo es el bien común y sus medios son los servicios públicos. Pero ahora la pregunta es: ¿quién presta esos servicios? ¿Quién presta o quién realiza esa función administrativa? En Guatemala, nuestra forma de gobierno es, en el sentido que es presidencialista. Entonces tenemos en un lado el organismo ejecutivo que va a ser el encargado de la administración pública y de la prestación de esos servicios públicos. Entonces la administración central se enfoca en el organismo ejecutivo y el organismo ejecutivo va a tener diferentes competencias o va a tener diferentes funciones o atribuciones, por decirlo así, y tenemos que la competencia del organismo ejecutivo engloba lo que es la función administrativa y lo que son la ejecución de políticas de gobierno. La función administrativa básicamente es la que hemos visto siempre, o la que hemos visto anteriormente, es básicamente el administrar los recursos, o son todas las tareas y actividades que el Estado va a realizar para satisfacerse el bien común. Todo lo que va a realizar el Estado a través del mismo ejecutivo es todas esas actividades que va a realizar el mismo ejecutivo para lograr el bien común. Esa es la función administrativa, es realizar todo lo que conlleve la búsqueda del bien común. Y luego tenemos la otra competencia, que básicamente es la función administrativa, es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. El formulario de ejecutar políticas de gobierno es cómo se va a realizar. La política pública o una política básicamente es un plan que se va a utilizar para lograr un objetivo. Eso es una política, es la planeación, el diseño de lo que se va a realizar para lograr un objetivo. Entonces tenemos que la función administrativa nos indica que el organismo ejecutivo lo que va a hacer es todas las actividades, todo lo que puede hacer para lograr el bien común, y entonces lo va a hacer a través de políticas de gobierno, lo va a hacer a través de planes, de obras que van a lograr el bien común. Por ejemplo, la bolsa solidaria, por ejemplo, es una política de gobierno. La entrega de útiles es una política de gobierno, que es la forma en que el organismo ejecutivo va a realizar o va a lograr su objetivo. Entonces, el Ministerio de Educación tiene como una función específica y una función general específica, vamos a ver más adelante, pero el Ministerio de Educación tiene el objetivo y la competencia, las soluciones de promover la educación en el país. Esa es la función administrativa, lo que tiene que realizar, es el conjunto de lo que va a hacer, de las relaciones o las funciones que va a tener el organismo ejecutivo, y las políticas del gobierno es la forma en que lo va a desarrollar. Entonces, cada gobierno va a tener diferentes políticas del gobierno y ahí entra la función política del gobierno. Por ejemplo, hay gobiernos que quitan lo que el gobierno anterior hizo, o sea, las políticas del gobierno anterior hizo, y hay gobernantes que siguen con los
políticas de gobierno del anterior gobierno. Entonces, básicamente, esas son las dos funciones del Ejecutivo. La función administrativa, que es realizar todas las actividades para lograr el bien común, y las políticas de gobierno son los planes o la forma en que lo va a desarrollar, cómo se va a desarrollar, a través de qué tipo de plan. Y recordarán, pues, no sé si ustedes saben, que las políticas o las planificaciones tienen diferentes etapas, ¿verdad? Llegan desde la planificación hasta la ejecución. Cuando una política de gobierno se lleva a cabo, cuando finaliza, cuando se ejecuta, es un plan básicamente el que hay ahí. Entonces, el Ejecutivo es el encargado de la función administrativa y de realizar las políticas del gobierno para lograr obviamente el bien común, que es el objetivo o básicamente la finalidad del Estado o la finalidad del Ejecutivo. Tenemos que para lograr estos objetivos o esas funciones, existen dos tipos de competencias. Está la competencia delegable y está la competencia que no es delegable. Y cuando hablamos de competencia legal, la competencia delegable es que el Estado, se recordarán que lo vimos en el semestre pasado, los que estuvieron conmigo. Estudiamos la parte de que los servicios públicos pueden ser cedidos o otras instituciones privadas pueden realizar pueden dar ciertos servicios. Acá es básicamente lo mismo. La competencia legal básicamente se basa en que el organismo ejecutivo puede realizar ciertas funciones como de administración, ejecución y supervisión de obras para lograr la prestación de los servicios públicos. Es el artículo 3 de la ley del organismo ejecutivo, que básicamente establece cuáles son las funciones, las competencias delegables y las competencias no delegables. Entonces, competencias delegables son todas esas funciones que puede el organismo ejecutivo cederle a otras. En este caso, pues pueden ser personas jurídicas, personas individuales que puedan lograr el apoyo hacia el organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo, que es tan amplio, puede hacer que no llegue a ciertos sectores. Entonces se pide el apoyo a otras entidades, por ejemplo, privadas, para que ejecuten, para que supervisen. Y ahí entramos a lo que básicamente ustedes vamos a ver en esta clase, la ley de contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque los últimos semestres pasados, el contrato administrativo, se recordarán que el contrato administrativo, una de las partes del Estado y la otra puede ser cualquier tipo de persona. Pero para ser contratista del Estado es que el Estado te va a llegar a que hagas una obra, que prestes un servicio, que supervises un servicio. Estas son las competencias que pueden ser delegables. O sea, el organismo ejecutivo tiene la función de proveer un servicio público, pero si el Estado no lo puede hacer, puede venir y delegar esa función administrativa a otra entidad privada o una persona individual, una persona jurídica. Pero existe algo bien importante, la competencia no delegable. Las competencias no delegables es la función normativa, reguladora y la financiación, o sea, el tema financiero. ¿Por qué? Cuando hablamos de competencias no delegables del organismo ejecutivo, nos referimos a que hay ciertas cosas o ciertas actividades que el organismo ejecutivo no puede ceder o no puede delegarle a otra persona. Por ejemplo, crear normativa administrativa no lo puede realizar una persona individual, una persona jurídica en el sentido de una entidad jurídica privada, no lo puede realizar. O sea, una constructora que es contratista del Estado no puede venir y crear una norma que sea aplicable al organismo ejecutivo. Entonces, la función de normar, de crear acuerdos gubernamentales, no lo puede delegar el organismo ejecutivo. Entonces, eso entra dentro de la competencia no delegable. Normativa, crear normativa, regular y financiar. O sea, el tema de financiamiento, todo tiene que pasar, obviamente, a través de un aumento de presupuestario, que es lo que acaban de hacer los diputados, que el tema del financiamiento es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque el organismo ejecutivo no puede decidir que otra entidad privada pueda venir y utilizar fondos o prestar o utilizar fondos públicos, sino solo lo puede hacer el organismo
ejecutivo. Entonces, todas esas funciones o esas competencias no delegables son las que no se puede ceder porque se pierde el objetivo del Estado, ¿verdad? Y eso creo que es hasta lógico. ¿Por qué? Porque básicamente yo te contrato, pero yo tú no vas a decidir, no me vas a regular a mí cómo te voy a pagar. Por ejemplo, el Estado va a venir y va a marcar las formas en que va a realizar dichos pagos. Entonces, básicamente, existen dos tipos de competencia del organismo ejecutivo: competencia delegable, que la puede delegar en terceras personas, como son entidades privadas o públicas o personas que pueden leer en el artículo 3, y tenemos la competencia no delegable, que es la función normativa, la reguladora, la financiación. ¿Por qué? Porque básicamente son competencias que, valga la redundancia, solo le competen al órgano administrativo, en este caso al organismo ejecutivo. Entonces, el organismo ejecutivo tiene dos atribuciones o dos funciones o dos competencias, que son función administrativa, regular y ejecutar políticas públicas, y tiene dos formas de transmisión o de llevar a cabo su competencia: la competencia delegable y la competencia no delegable. La ley del orden ejecutivo y la administración pública en general, se basa en estos 9 principios. Cuando hablamos, ¿se acuerdan que eso ya los vimos? De hecho, el semestre pasado, yo creo que los que estuvieron conmigo, y no sé si otros docentes se los dio, pero estos principios ya los vimos en el semestre pasado, porque estos principios aplican a lo que es el derecho administrativo, el bien común. Dijimos el tema de la transparencia, la descentralización, la participación ciudadana. Todos esos principios son los principios que van a regir la función administrativa. Básicamente, pues hablamos de que el principio de bien común siempre va a prevalecer sobre el bien individual. Vamos a entender que existe un principio de transparencia, porque al manejar fondos públicos, el poder político y el poder público radican en el pueblo, por lo tanto el pueblo tiene derecho, y ahí entra lo que es la ley de, ahí entra lo que es la famosa información pública, el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque toda persona que maneje o esté contratada en el Estado tiene que estar publicada en todos los sectores, por ejemplo, en Guaticompras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el principio de transparencia es ese principio de que establece que toda la actividad del Estado debe ser transparente, debe ser de conocimiento público. Luego, la eficacia y la eficiencia, básicamente la administración se basa en resultados, o sea, la administración, por eso les decía, no sé si me recuerdo a lo lejos, que hablábamos de administración, luego hablábamos de administración privada por un lado y hablábamos de administración pública por el otro lado. Y decíamos o estudiábamos que la administración en general es saber mover, saber ejecutar, saber planificar. Y la administración pública pues tiene que ser basada en una eficacia y una eficiencia. Si no hay resultados, estamos en un sistema, estamos en una administración inoperable. Por ejemplo, la delincuencia en Guatemala está muy alta. Entonces, ¿será que el Ministerio de Gobernación está cumpliendo con su función administrativa? ¿Será que el gobierno de Arévalo está teniendo eficacia y eficiencia? Ahí es donde vas a empezar a medir si sí o no están logrando lo que se propusieron como gobierno. Entonces, básicamente, pues, pero esos principios son los que deben prevalecer. Todo lo que me genere a mí resultados lo tengo que realizar. Entonces, la administración se basa en esos principios, en que todo debe ser fácil, rápido, que se busca la descentralización, que todo esté concentrado, y se busca la participación ciudadana. También lo vimos el semestre pasado, que la población juega un papel súper importante dentro de la administración pública. Y aquí en participación ciudadana entra lo que son los consejos de desarrollo. Por eso les pedí la ley de consejos de desarrollo. Vamos a entender qué es un consejo de desarrollo acá en esta clase, para que ustedes entiendan cuál es la importancia de los consejos de desarrollo en la administración pública. Muchos creen que la administración pública solo está conformada por los gobernantes, y no es así. Uno de los principios de la administración pública es la participación ciudadana. Es uno de los pilares, una de las bases para la administración pública. Y básicamente, pues, eso sería básicamente los principios que están contemplados en el artículo 4. No sé por qué se borró aquí en la diapositiva, pero
pueden ir anotando ahí, ustedes pueden ir ahí a ver dónde está el fundamento legal de los principios, ¿verdad? Que se encuentran en el artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo. Le vamos a pasar al organigrama del organismo ejecutivo y aquí sí nos vamos a dar cuenta que es el tema que vimos de introducción en la clase pasada y dijimos cómo está organizado el organismo ejecutivo, cuál es el organigrama. Todo tiene una estructura, por eso vimos el ámbito jurídico de la administración pública. Vimos que tiene que tener una parte jurídica y una parte política, porque si no hay poder, no hay ley y no hay poder, no se puede llevar a cabo, no va a ser funcional. Entonces, acá tenemos el organigrama o la estructura del organismo ejecutivo. Esta es la estructura que tiene el organismo ejecutivo en Guatemala. Y por lo tanto, vamos a estudiar primeramente lo que es la presidencia de la República. Ese sería básicamente el tema principal o el primer tema que tenemos que desarrollar en esta clase. Ya lo desarrollamos en la clase anterior, pero ahorita pues básicamente solo es para que lo tengan como en diapositivas. Y vamos a entender primero qué es presidencia o qué nos referimos con presidir. O sea, nosotros miramos que presidente esto, que presidente, el otro que presidente. Acá la figura de presidente viene de la palabra o del concepto presidir. Tener el primer lugar, el lugar de mayor importancia, que existe una jerarquía. Entonces, la presidencia es una figura que existe no solo en la administración pública, sino es una figura que existe en muchos ámbitos de la vida privada y la vida pública. Entonces podemos definir que la presidencia de la República es la suprema organización política y administrativa del Estado y que el presidente es la persona que preside, en este caso, a la República. Eso básicamente son como ciertos conceptos para entender qué es presidencia. Por eso es de que recapitulando y regresamos a la diapositiva anterior, ¿quién es el máximo jerarca en la administración pública de Guatemala? Es el presidente o la presidencia de la República, ¿verdad? Presidente. Entonces, pregunta de examen. A nivel jerárquico, ¿quién es el superior de la administración pública en Guatemala? Yo creo que pues es pregunta muy fácil. No sé si va a venir, pero puede venir en el examen. Entonces, básicamente esa es la figura de presidente. Luego tenemos el origen, lo dijimos, les decía que el presidencialismo surge en Estados Unidos y como Guatemala y en los países latinoamericanos, lo dije en la clase anterior, mucho nuestro antecedente es con nuestro disculpen, es que me estaban llamando y me salí. ¿Me escuchan ahora? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se escucha. Perfecto. Muy bien, denme un segundo. Perdón, pues sí, sigamos porque vamos atrasados. Entonces, básicamente el origen, ya dijimos, ¿verdad? Que surge de Estados Unidos como antecedente histórico. Eso, pues, básicamente se lo di en la clase anterior. Y entonces, básicamente es como le digo, es básicamente un antecedente histórico. Luego, esa es una pregunta bien interesante que no la hice en clase, y es ¿quién es el primer presidente de Guatemala? Y acá pues hay tres figuras, pero solo puse dos para no hacer los burlas porque son temas históricos. Pero básicamente Guatemala, ustedes se recordarán que Guatemala antes de ser república, Guatemala pues tuvo su independencia de España. Luego de que Guatemala tiene la independencia de España, Guatemala se une
y forman la Federación Centroamericana con los países de Centroamérica. Y ahí, pues Guatemala no era considerada una república y era como que era la confederación, o sea, era una federación. Luego Guatemala viene y se independiza, por decirlo así, o se separa de la Federación Centroamericana y se forma como república. Y cuando hablamos de república, hablamos de que se poder se delegó el poder del Estado en 3 órganos del Estado y que adquirió Guatemala su propia forma de gobernar sus propias leyes y ya no dependían, por ejemplo, de la constitución que venía. Acuérdense que las constituciones, en hecho, vimos las constituciones que se venían utilizando en Guatemala, ¿verdad? Desde las que eran todavía con integración española. Entonces, al finalizar Guatemala en el 21 de marzo de 1847, Guatemala se fundó como república. Ya se volvió Guatemala un estado soberano, independiente y republicano. A partir de ahí, Guatemala logró la verdadera independencia, que le llamo yo en historia, que es la verdadera independencia de Guatemala como tal, como Estado. Lógicamente, pues seguimos, la independencia no existe, es algo que no existe, ¿verdad? Pero esto ya son temas políticos. Pero a lo que yo quiero llegar es que Guatemala se funda como república y se convierte en un gobierno soberano independiente, como, como soberano ya independiente de otros, por ejemplo, de España. Incluso fuimos parte también de México en cierto punto. Luego se formó la Confederación Centroamericana en un contexto histórico y luego ya Guatemala se crea como república. En Guatemala se crea como república, ya se habla del primer presidente que la República de Guatemala. Ojo, primer presidente de la República de Guatemala. República, porque hay presidente o se puede denominar presidente cuando hubo un momento histórico donde se le llamó presidente, pero en este caso es con relación a la presidencia de la República. Entonces, cuando hablamos del primer presidente de la República de Guatemala, entonces escuchen, la República de Guatemala, Rafael Carrera. Ahora bien, ustedes saben que después de la revolución de 1944, recordaremos que tuvimos muchos gobernantes que eran militares, etcétera, y que no existía como la verdadera democracia o que no existimos en un estado como tal libre, totalmente libre. Entonces ahí surge la figura de la famosa revolución del 44 y ahí ya se da o es considerado, por ejemplo, Juan José Arevalo Bermejo, el primer presidente libre y popularmente electo, porque ustedes se recordarán que habían personas en un contexto histórico, las mujeres no podían votar, por ejemplo. Habían diferentes personas que no podían participar. En el contexto de la revolución ya la elección se volvió libre y popular. Entonces el primer presidente considerado electo para gobernar Guatemala es Juan José Arevalo Bermejo. Entonces básicamente pues esos dos contextos históricos también que son importantes de estudiar y analizar. Pero eso es un poquito más histórico y solo lo menciono solo porque básicamente es importante saber nuestra historia, ¿verdad? Ahora seguimos porque si no atrasamos. Y luego pasamos a la regulación legal, ya lo vimos en la clase anterior, luego vimos las dos funciones del presidente, la función administrativa y la función política, que es el jefe del Estado, o sea, que es el representante del Estado, y vimos que también ejerce las funciones o el máximo órgano de la administración pública. Y luego tuvimos los deberes, las atribuciones, que no vamos a recapitular, las atribuciones y los deberes. Y luego vimos las actividades, o sea, actividad política y la actividad administrativa.
Y vimos la responsabilidad, que la responsabilidad, pues hablamos de que existe una doble responsabilidad, ya que es la máxima autoridad administrativa y que es el jefe del Estado, la persona que ejerce esa representatividad. Y luego pasamos ya al tema que les decía, que es el sistema de sustitución. Sistema de sustitución. Sistema de sustitución. Y aquí tengo preparada otra diapositiva. Entonces ahorita ya vimos la presidencia, antecedentes, orígenes, y ahorita pasamos a la figura de presidente. Ahora vienen y ustedes se preguntarán, ¿qué es la, en un segundo, qué es la forma de sustitución de un presidente? Es importante que lo veamos. Me dicen si se mira, por favor. ¿Se logra ver? Sí, licenciado, se logra ver. Perfecto. Muy bien, entonces ahora, cuando hablamos de sustitución del presidente, primero tenemos que ir a la RAE a buscar una definición. Y ustedes o todos entendemos qué es sustitución, pero básicamente acá pues lo recalco, que sustitución es la acción y efecto de sustituir. Es poner a alguien o algo en un lugar donde ya otra persona estaba o otra cosa estaba. Quito algo de aquí para poner algo aquí. Entonces, cuando hablamos de sustitución del presidente, solo que está muy pequeño, no mucho. Ahí, vamos a ver. Ahí está. Cuando hablamos de sustitución del presidente, hablamos, incluso la RAE, el diccionario jurídico de la RAE nos da una definición. Es un sistema establecido para resolver el problema de sustituir al presidente electo cuando falta antes de tomar posesión o durante su periodo. Básicamente es poner a otra persona de presidente cuando el presidente no está. Entonces, cuando hablamos del tema de sustitución del presidente, que es el tema de hoy, que ya preguntaron, es el tema de hoy. Hoy es el tema de sustitución del presidente, ese es el tema de hoy. Solo vimos las diapositivas anteriores porque como retroalimentación. Entonces, cuando hablamos de sustitución del presidente, es el proceso, sistema, cuando el presidente no puede fungir las funciones que tiene. Básicamente, cuando el presidente se muere, cuando el presidente le pasa algo, ¿qué va a pasar? O sea, que la pregunta es, ¿qué va a pasar? Y acá, pues, para entenderlo mejor, también nos vamos otra vez a definir unos conceptos, bueno, más que todo unos sinónimos para entender. Cuando hablamos de un sistema de sustitución, no estamos hablando que es la forma o el modo de sustituir al presidente cuando el presidente no está. Entonces, podemos utilizar forma de sustitución, sistema de sustitución o modo de sustitución. Es un sinónimo. O sea, entonces yo les puedo preguntar en el examen, ¿qué sucede cuando el presidente se muere? Entonces van a poner ustedes, se debe de iniciar un proceso de sustitución del presidente. ¿Va? ¿Y qué tipo de sistema se utilizaría si el presidente, por ejemplo, se murió? Un ejemplo. Entonces, ustedes tienen que entender que cuando hablamos de un sistema de sustitución, o es una forma o el modo de sustituir al presidente cuando el presidente no puede estar en el cargo. Y acá vamos a discutir un ejemplo claro, que es un ejemplo histórico, que es en el caso de, por ejemplo, de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Es un claro ejemplo que vamos a ir viéndolo en esta clase. Entonces entendemos que es un sistema de sustitución, entendemos cuando hablamos de sustitución del presidente a qué nos referimos, hablamos de la forma, el modo de poner a alguien como presidente cuando el presidente no se encuentra disponible para poder ejercer las funciones de presidente. Solo voy a cerrar la otra, ahí está. Y para eso tenemos 4 sistemas de sustitución o 4 formas de sustitución. Tenemos la elección, que es la más natural, la lógica de la elección. O sea, el presidente finaliza su proceso, pero solo va a ser sustituido cuando haya alguien electo. En el ejemplo que a Arévalo no le hubieran dado posesión, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Verdad?
Ahí hay una clara violación porque básicamente existe un presidente electo. Luego tenemos la falta temporal, la falta absoluta de presidente y vicepresidente. Esto lo vamos a ver. Son esos 4 sistemas. Entonces, cada sistema va a tener diferentes características. Y ustedes tienen que aprender estos sistemas porque van a venir en el examen. Tenemos el primer sistema que es el de elección, ¿verdad? Lógicamente, el presidente cuando es sustituido en el momento en que el otro presidente es electo a través de un proceso electoral, básicamente. ¿Por qué la elección es una forma de institución? En Guatemala está peleada la reelección. Entonces, más que un sistema de sustitución, es una forma de que el presidente no se reelija. O sea, básicamente es que un presidente no puede seguir siendo presidente si, por ejemplo, les ponía el caso de ejemplo, si Bernardo Arévalo no era dejado tomar posesión por alguien porque él ganó la elección, ¿será que podía seguir el presidente anterior? No, porque la primera forma de sustituir al presidente actual es con el nuevo que fue electo. O sea que tiene que haber un proceso electoral antes que se elija al presidente para que éste sea sustituido. Entonces, básicamente, por lógica, la primera forma de sustituir a un presidente es cuando es electo, o sea, por medio de la elección democrática. Esa sería básicamente, es un poquito ilógica también, porque a mí me pone a pensar que al finalizar es como, güey, o sea, al finalizar, si hay elección, automáticamente pues se va a sustituir. Entonces, pero es lógico también que al sustituir al presidente se sustituye con la elección. Esa es la primera característica. El presidente no puede estar todo el tiempo ahí, pues hay un plazo establecido en la ley, ¿verdad? Y incluso, de hecho, creo que lo tocaba el año anterior, el año anterior de que existe un proceso, existe un plazo de duración del cargo, y ahí es donde aplica la no reelección, ¿verdad? No reelección. Acá no existe reelección en Guatemala. Luego tenemos la falta temporal, y ustedes, pues creo que es lógico, ¿verdad? Ustedes creo que es lógico hablar de temporalidad o hablar de sustitución temporal, porque la ley establece que existe la sustitución temporal del presidente. Cuando hablamos de temporal es que no es definitiva, o sea, cuando hablamos de temporal es que solo es un tiempo, un lapsus de tiempo, no es para siempre. Entonces, si el presidente tiene 4 años en el cargo, pero se va a ausentar temporalmente, o sea, que se va a ausentar 1 mes, 2 meses, 3 meses o algo por el estilo, existe una forma de sustitución de él. Porque acuérdense que el presidente es el superior jerárquico y es el representante, o sea, es el jefe del Estado. Si él no está, ¿quién tiene el voz de mando? ¿Quién tiene la voz de mando en el área administrativa y quién es el que representa a Guatemala? Y acá es fácil. Cuando el presidente se va de viaje como jefe de Estado, ¿quién lo sustituye? El vicepresidente. Y de hecho en Guatemala sucedió hace poco cuando creo que fue, no sé si fue lo de una erupción, una catástrofe que pasó hace poco, no hace un tiempo. No sé si ustedes vieron que el presidente estaba de viaje y sufrió una catástrofe. La que salió tomando decisiones fue la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque cuando no está el presidente temporalmente, el vicepresidente toma el poder. Denme un segundito.
Ya, disculpe, que estaba ahí viendo una llamada. Entonces, la falta temporal es cuando el presidente por un lapsus de tiempo no se encuentra para poder ejercer esas funciones, lo toma el vicepresidente. Y acá me está faltando algo, fíjese que les deposité, no sé qué pasó, pero como que no se guardaron, déjenme un segundo, a ver. No, no está. Vamos a ver, vamos a buscar el fundamento legal. El fundamento legal está en el 189 de la Constitución. Y está también, vamos a ver, busquemos la Constitución. Por favor, también decía la Constitución porque esto era importante que lo anotaran en la Constitución. Vámonos al artículo 189 y el 100, sí, 189. 189. Lo tenía. Ah, sí, 192 también, me acordé, 192. Muy bien. Ahora ven, ¿alguien puede leer el artículo 189? ¿Alguien que pueda leer el artículo 189? Ahí está. Ahí está, Jennifer o Jennifer Vélez. Buenas tardes, licenciado. Artículo 189. Falta temporal o absoluta del presidente de la República. En caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Hasta ahí, solo quedamos hasta esa parte, disculpa, hasta esa parte. Si se dan cuenta, primero menciona falta temporal o absoluta, pero acá, para objetos de esta falta temporal, estamos hablando de que ahí mismo establece disculpen, es que me están llamando al cliente, perdón. Entonces, en la falta temporal está claro que el vicepresidente sustituirá al presidente. Entonces, cuando les pregunto en el examen que el presidente se fue de viaje a representar a Guatemala a las Naciones Unidas, ¿quién sustituye al presidente? ¿O cuál es el sistema? Primera pregunta es, ¿cuál es el sistema de sustitución del presidente? Entonces van a poner ustedes temporal. Luego, ¿cómo se sustituye al presidente? Entonces ponen, lo sustituye la vicepresidencia o el vicepresidente. Eso es lo que tienen que responder. Obviamente va a depender del caso, si lo pongo, por ejemplo, que es absoluta o temporal. Ahí es donde ustedes tienen que entender cuál es la diferencia. Entonces, el fundamento legal de esa falta temporal es la sustitución temporal por parte del vicepresidente. Artículo 189. Y también tenemos la 192, pero esa va a ser para la última. O sea, esto solo lo puse aquí solo para tenerlo en la mano. Va a ser para cuando falten los dos. Luego tenemos la falta absoluta del presidente. Cuando hablamos de falta absoluta del presidente, quiere decir que el presidente ya no puede seguir en funciones, ya sea por fallecimiento, ya sea por, en el caso de Otto Pérez Molina, que renunció y obviamente que al finalizar pues también fue privado de libertad. En ese caso, ¿quién tomó la presidencia? Ustedes se recordarán, no sé, están muy jóvenes para recordarse que ese es el claro ejemplo. Y el ejemplo de una falta absoluta del presidente. Ojo, solo el presidente, en este caso lo va a sustituir el vicepresidente, asumiendo las funciones como presidente y básicamente así sería como se sustituye al presidente, Ahora ustedes se preguntarán, si el vicepresidente sube a presidente, ¿qué pasa con el vicepresidente? Les pregunto, ¿será que se queda vacante? ¿Será que nos quedamos sin vicepresidente? Les pregunto. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, esa es la respuesta en la diapositiva, pues, pero básicamente la ley también nos establece que cuando el vicepresidente no esté
Y eso nos vamos al artículo 192. Ahí sí, artículo 192 de la Constitución. 192. Que establece que en caso de la falta del vicepresidente, ¿quién creen ustedes o cuál es la solución? Que el presidente, o sea, en este caso el presidente en funciones, que sería el vicepresidente, que subió a presidente, manda o envía una terna al Congreso para que elija vicepresidente y así puedan terminar ambos el periodo de cuáles fueron electos. Entonces, tenemos que cuando el presidente, solo el presidente, absolutamente ya se falleció, renunció o está privado de libertad, el que va a subir es el vicepresidente totalmente para terminar todo el periodo. Pero ¿qué sucede? Cuando pasa eso, no solo se debe sustituir al presidente, sino también se sustituye al vicepresidente. Por eso se llama el tema, se llama sustitución de presidente y vicepresidente, porque van entrelazados. Porque lógicamente, si sube el 2 al 1, el 2 se queda vacante. Entonces tiene que nombrarse a una persona. Y lo hace el Congreso de la República. Entonces están entendiendo los sistemas. Primero, elección. Primero es para quitar al presidente. Segundo, el temporal, sube el vicepresidente y después cuando el presidente regresa, el vicepresidente regresa el vicepresidente y el presidente vuelve a ser presidente. Cuando el presidente falta absolutamente, ahí entra el vicepresidente total y luego el vicepresidente, al ser presidente, manda una terna para que elijan al vicepresidente. Fácil. Ahora bien, existe un claro ejemplo, un gran problema. ¿Qué pasa cuando los dos faltan? Que fue lo que sucedió en el caso de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. ¿Por qué creen ustedes que pasó en ese caso? Porque en ese caso primero renunció Otto Pérez Molina y luego renunció ella. Entonces automáticamente se quedaron vacantes los dos puestos, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer primero es elegir al presidente y quien elija al presidente lo elige el Congreso de la República. Entonces el Congreso de la República, al tener conocimiento de que el presidente y el vicepresidente no se encuentran ya no están, o sea, por falta absoluta de ambos, el Congreso tiene que convocar a una sesión legislativa de urgencia y tienen que elegir con 2/3 partes al presidente. Primero eligen al presidente. Eso es lo que hace lo que se hace primero. Y luego se pasa, cuando ya esté el presidente, se vuelve a mandar una terna para que se elija al vicepresidente y así se nombran a los dos, el presidente y al vicepresidente. Entonces, primero el Congreso convoca y luego el Congreso decide ya con la terna que el presidente presente, ¿verdad? Entonces, al principio, el Congreso es que va a designar, va a elegir y luego se va a elegir anda el mismo presidente. Entonces, básicamente, así sería ¿Me escuchan? Es que me están llamando. Perdón, pues sí. Entonces, básicamente, así es como se resuelve el problema cuando los dos, el presidente y el vicepresidente, ya no están, ya renunciaron, se fallecieron, etcétera. Existe el sistema de sustitución del presidente y del vicepresidente. Luego abrimos, pues, obviamente, los requisitos para ser presidente y son los mismos. Solo en un par de minutos, igual ya vamos a terminar. Terminamos ya. Voy a contestar a este tema que es súper importante.
Perdón, yo voy a hablar, disculpen. Pues sí, básicamente les decía que vimos, la clase de hoy fue con los sistemas de sustitución del presidente y del vicepresidente, porque aplica para ambos, entonces, y los requisitos aplican para ambos, entonces, y las prohibiciones al final también es algo que se utiliza, entonces vamos a ver brevemente en la clase siguiente lo que es la vicepresidencia de la República, brevemente, porque al finalizar, no es por ser mala persona, ¿verdad? Ustedes, pero la vicepresidencia de la República no tiene tantas atribuciones ni funciones. Básicamente la vicepresidencia es ser parte del Consejo de Ministros, ser parte del Consejo Nacional de Desarrollo y sustituir al presidente. Entonces, básicamente la vicepresidencia pues no es como que amplia, pero hay que entender ciertos temas. Por ejemplo, cuando el vicepresidente sube, él adquiere la doble responsabilidad. Él actuó como presidente, como vicepresidente. Entonces ahí es donde vamos a discutirlo la clase siguiente. También, como va a ser la clase, va a ser breve, vamos a ver de una vez avanzar con lo que son los ministros de Estado. Ah, no, perdón, me faltó algo, disculpe. Es que fíjense que les voy a contar porque estoy un poquito algo, ahorita que me quedé un poquito algo así en la luna, porque fíjense que el año pasado yo no hacía diapositivas con las clases presenciales. Entonces ahorita se me fue la onda, se me olvidó que la clase después de esta vienen las secretarías de la presidencia, perdón, es el tema siguiente y luego pasamos a la vicepresidencia. Entonces, disculpen, la siguiente clase que a mí me tocó presencial, yo di las secretarías, entonces ahí no tengo diapositivas, entonces ahorita estaba buscando en mis presentaciones del año pasado y me salté de una vez a lo que son los ministros, bueno, la vicepresidencia, lo que son los ministros de Estado. Entonces, disculpen, entonces el siguiente tema, para los que quieran leer, el siguiente tema nos vamos a concentrar en las secretarías de la presidencia. Los órganos de órganos técnicos que no son órganos, no tienen atribuciones administrativas, ahí vamos a verlos en la siguiente clase. Y básicamente, pues eso sería la clase de hoy. Vamos a ver las secretarías de la presidencia en la siguiente clase. Y automáticamente vamos a ver la vicepresidencia también, la secretaría de la presidencia y el vicepresidente. Y luego ya en la siguiente clase presencial vamos a ver los que son los ministros de Estado. ¿Por qué voy a dar primero los ministros de Estado y no voy a dar el Consejo de Ministros? Porque si ustedes se dan cuenta en el orden que presenté, está presidente, luego vicepresidente y luego Consejo de Ministros. Pero me gusta dar primero a los ministros de Estado y luego dar el Consejo de Ministros y integrarlo el Consejo de Ministros con el vicepresidente y el presidente y ya como un órgano colegiado, que es una de las características del Consejo de Ministros, para que ustedes ya miren las tres figuras que participan en el Consejo de Ministros: presidente, vicepresidente y ministros. Luego ya vamos a ver el Consejo de Ministros y cuáles son las funciones, cómo está conformado y para qué sirve el Consejo de Ministros, básicamente. Entonces, esos serían los temas para que ustedes, básicamente, pues miren, el problema en nosotros en la Facultad de Derecho es que no somos autodidactas y no estudian, o sea, entran a clases con lo que el docente les va a dar y se supone que la educación superior es discutir o solo ampliar o solo platicar sobre los temas y ya ustedes tendrían que tener algún conocimiento para que les quede claro. Entonces, en teoría, pues, ustedes tendrían que ya leer esos temas y más o menos leer la Constitución y todo, y ya después ya venir aquí con una idea, ya como que con la explicación que uno da, ya ustedes pues más o menos entiendan los conceptos. Entonces, básicamente, eso sería la clase de hoy. La clase de hoy que fue con relación a los sistemas de sustitución del presidente. Y con eso pues estaríamos terminando la clase de, como les digo, la clase de hoy. Y ya nos miramos el día miércoles. Va a ser el mismo enlace, de hecho creo que va a ser el mismo enlace. Solo como les digo, el formulario, no sé si ya mandaron el formulario de asistencia y el formulario de correo. Lucía, no sé, está por ahí.
Sí, licenciado, ya se mandó. Excelente, perfecto, muy bien. Entonces, así quedamos, pues, estimados estudiantes, espero no hayan tenido unas dudas. Igual si tienen dudas pueden anotarlas y en el momento, en la clase, la otra clase, que siempre hay una retroalimentación breve, algunos conceptos puedan ser que si tienen alguna duda puedan plantearla en la clase anterior, en la clase siguiente. Y espero poder conectarme un poquito antes en la otra clase por el tema de que el audio está fallando, entonces voy a ver eso. Si no, yo voy a tratar de ver si me arreglan el audio. Entonces, así quedamos. Feliz tarde. Nos vemos. Lick, perdone. Sí. Yo por estar en la clase no había visto el WhatsApp y se puede llenar asistencia hasta las 3:35. Son 10 minutos más tarde, todavía la puedo llenar. No sé, hable con... yo creo que hoy por ser el primer día, sí, pero sí hay que tratar de llenar. Eso le iba a decir a Lucía, que el formulario pues va a ser rápido, ¿verdad? Se va a cerrar por el tema de que también solo se van a llenarlo, etcétera. Entonces sí, eso sería otra cosa. Están preguntando ahí Lucía por el grupo de WhatsApp. Entonces si puede mandar ahí su número para que la agreguen. Y sí, Regina, no hay problema. ¿Alguien más Gracias, tiene Lick. alguna duda con el tema de la asistencia de hoy? Hoy, pues por ser hoy, pues no hay tanto problema, pero en la otra clase sí hay que tratar de llenarla lo antes posible. Entonces, ahí voy a dejar ya la sala abierta para pues si quieren hablar con Lucía sobre la asistencia, sobre los correos. Y pues Lucía, ahí le dejo aquí el chat igual a Zeus, por si ellos quieren platicar con ustedes un ratito. Y feliz tarde. Cualquier duda, estamos a las órdenes. Nos vemos. Hola chicos, buenas tardes. No sé quiénes tuvieron problema con la asistencia, pero como dijo el licenciado, se va a tener un lapso de tiempo para que la estén llenando. Considero de que no les va a llevar más de 5 minutos llenarlas, solo es de poner su nombre, correo y carnet y el tema visto de cada día. Entonces, se los hago de aclaración general de que solo se van a dar de 10 a 15 minutos para que lo estén llenando. Por favor, estén al pendiente también de la clase. Y para los que no la llenaron en este momento, pues la voy a abrir otros 5 minutos y que la llenen los que faltan. Y para los que están preguntando por el chat de WhatsApp, también ahorita les voy a copiar el link aquí en los comentarios para que se unan. Y no sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, si nadie va a hablar, entonces ahorita voy a habilitar otra vez de nuevo el formulario y les encargo para la próxima, por favor, chicos. Sí, ahorita comparto también el link. Buenas tardes. Ay, sí, dime. Disculpe la pregunta, entonces ahorita como ya llenamos asistencia, ya no van a mandar otro formulario para mandar el correo y el carnet. Bien, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Se los voy a mandar dentro de unos 10 minutos al chat general de WhatsApp, porque estoy viendo de que aún faltan algunos por integrarse y ese sí van a tener hasta para el día de mañana para que lo llenen. Ah, vaya, está bien. Ah, vaya. Gracias. Bueno. Ya habilité otra vez el link, entonces para los que faltan ya lo pueden llenar.